Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya saben, les recuerdo los de sus nombres, jóvenes: Marco Churqui, Kevin Yonarico, José Carlos Orihuela, Cristóbal Alejandro. Cambien el formato de su nombre, por favor. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que avanzamos del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo les fue con los ejercicios que tenían que resolver? Ingeniero, yo no le pude encontrar cómo hacer el número 5. El número 5. Sí. No lo pudiste encontrar cómo hacer, che. No, ¿cómo? No pude. ¿Dónde buscaste? En YouTube. En YouTube buscaste. Rincón del Vago igual. En el Rincón del Vago también. Ya, a manera de calentar al movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo vamos a resolver entonces, ¿ya? El número 5 decís, ¿no? El número 3 más, ingeniero. Ah, no, pues ya quieren que se lo haga todos ustedes. ¿Y el 1? Modo de calentarte. Así calentamos todos. Por último, no van a pedir el 2 y el 4, ¿no? Vamos a hacer uno nomás, ¿ya? ¿Cuál es el que quieren? Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar un poco también para resolver, no es cuestión de que yo se lo resuelva todo. ¿El 5? A ver, hagamos No, el ingeniero, el 5. 5 no. Sí, el 5, dele con todo. El 5, muy bien. Está más. Y luego el 9. Sin miedo al éxito. Lo que pasa es que ustedes tienen que, entre ustedes, ayudarse, pues, ¿no? Ponerse Un grupo. en un grupo, armar su grupito ahí y hacer ejercicio. Hiciste este, ¿qué tal? ¿Qué te pasó en este? Intercambian ideas, criterios ustedes. Hay Y un así grupo se de resuelve. ayudantía que es pura pantalla nomás ahí. No sé yo si habrá ¿Verdad? físicamente ningún ayudante de física. Porque generalmente uno tiene que saber cuál es su auxiliar, ¿no? Nos pasaron un link ahí, un grupo, crearon ayudantía de física. Y Nada, y no nadie va. se pronuncia. ¿No ve? ¿No ve luego? Eso debe ser. Aquí en el mismo grupo de WhatsApp de nuestro grupo, ahí enviaron para que armen un grupo. Y después se perdieron. Bien, entonces acá dice, un avión va a una velocidad v por 8 segundos, dice, recorriendo una distancia e. Luego aumenta su velocidad en 8 metros por segundo, recorriendo la misma distancia en 7 segundos. Hallar su velocidad, dice, ¿no? A ver, lo plantearemos primero. Pónganse que este punto que tengo aquí yo es mi avión, ¿no? Dice que va a una velocidad v por 8 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene aquí? Es v. Esa es la que tenemos que encontrar, no sabemos, ¿no? Entonces, como esto no sabemos, le vamos a poner que sea una incógnita x para nosotros. La velocidad esta es igual a x. ¿Está bien? Dice que va a una velocidad v por 8 segundos. Entonces, durante 8 segundos,
lógicamente que ha recorrido una determinada distancia, ¿no? Y suponiendo que llegó hasta acá, y este recorrido lo hizo en un tiempo igual a 8 segundos. ¿Me siguen? ¿Qué distancia recorrió? Dice. Recorrió una distancia E. ¿Está bien? La distancia que recorrió aquí es igual para mí a E. La E igual es una Luego, incógnita. ¿perdón? La E también es una incógnita. Hay que encontrar eso. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? La cuestión es de que vamos a tratar de que sea una incógnita, o si son dos incógnitas tenemos que encontrar dos ecuaciones, ¿no? Pero sigamos con los datos que tenemos. Luego dice, aumenta su velocidad en 8 metros por segundo. Entonces dice que en este otro tramo de aquí hasta acá, ¿cuál velocidad va a tener? Va a tener esta velocidad v más 8, ¿no? ¿Sí? Un avión va a una velocidad v por 8 segundos. Entonces, esta velocidad de aquí hasta acá fue de... Para que no nos confundamos con la X, pongámosle que esa es nuestra incógnita, nomás que tenemos que encontrar acá. ¿Ya? Y para no estar con tantas letras también, entonces recorrió un espacio E aquí. ¿Ya? Entonces, esta velocidad la mantuvo el avión por 8 segundos, recorrió esta distancia E, luego aumenta su velocidad en 8 segundos, recorriendo la misma distancia en 7 segundos. Entonces, fíjense de que si es la misma distancia, lo que ha recorrido de aquí hasta acá, también es E, ¿no? Solamente que de aquí a acá tardó un tiempo igual a 7 segundos. ¿Se comprende? Nosotros tenemos que la velocidad es igual a la distancia o el espacio sobre el tiempo. La distancia sobre el tiempo, ¿no? Y aquí fíjense de que si yo despejo D, esto va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿no? En este primer tramo de acá, ¿cuánto fue mi espacio? En el primer tramo, aquí, le vamos a poner de que este espacio, que es igual a la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? V por T. Pero este espacio es igual a, ¿cuánto es T? Es 8, ¿no? Entonces aquí me daría que esto es 8B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? No entiendo, Inge. 8B. Claro, porque el tiempo es 8, ¿no ves? 8 por Sí. velocidad, dicen. No 8 por Ah, B. ya. Esto es igual a V por 8. ¿No? Y V por 8 es 8B. ¿Ya? En este otro espacio que tenemos acá, que es el mismo que acá, es igual, ¿cuál es la velocidad acá? V más 8. No, porque es el segundo tramo. ¿Por qué? Por el tiempo también, ¿no?
pero el tiempo sabemos que es 7. Entonces aquí es igual a B por T más 8T, ¿no? Y este E va a ser igual. ¿Cuánto es el tiempo acá? 7. Entonces va a ser 7B más 8 por 7, 56. ¿Me siguen? Y como los espacios son iguales, dice, recorriendo la misma distancia, por eso E es igual a E. Entonces, igualando aquí vamos a tener que 8B va a ser igual a 7B más 56. Este 7B lo paso a restar y me va a quedar 8B menos 7B igual a 56. 8 menos 7 es 1, entonces me queda que B es igual a 56. Como las unidades, fíjense, están de la velocidad en metro por segundo, el tiempo está en segundos, entonces aquí también esto me va a dar que está en metro por segundo. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta para ver. Claro, eso es lo que nos pide, ¿no? La velocidad. Ustedes pueden verificar, ¿no? De que el espacio que ha recorrido fíjense, si reemplazan acá, tiene que haber recorrido el mismo espacio, ¿no? Entonces aquí fíjense de que tengo que el espacio que recorrió entonces igual a 8 por 56. ¿Cuánto da eso? $448. 448 metros, ¿no? Y acá sería 7 por 56, que es B, más 56. Y eso es igual a 448. tiene que dar igual, ¿no? Sí. Está igual. Bien, entonces fíjense de que el asunto más que todo en física, en resolver estos ejercicios, es saber interpretar el problema y saber cómo desarrollarlo para poder encontrar lo que pide el problema, ¿no? ¿Sí? Ingeniero, ¿lo podría explicar esta parte en el segundo? Abajo de ¿Cómo es? T igual 7S. ¿Ok? Sí, abajito de T Y igual aquí, a 7 sobre segundo. 7 segundos. todo Esa esto de parte lo acá. podría. Sí, esa parte no. La primera, donde reemplaza. Ya, fíjense en lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que dice el problema? Un avión va a una velocidad, pero no se sabe cuál es la velocidad, no dice que va a una velocidad. Por 8 segundos, ¿no? Entonces, lógicamente que si va a una determinada velocidad, por un determinado tiempo tiene que haber recorrido un espacio o una distancia. ¿Qué es lo que dice aquí? Recorriendo una distancia E. O sea que la distancia es esta de aquí a acá. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces fíjense que en este tramo de aquí
A ver, lo vamos a poner más claro, ¿ya? Vamos a ver que este tramo de aquí del punto A, donde partió, después tenemos este otro punto B y este otro punto C, ¿ya? Entonces, en el tramo, lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar todo para que lo hagamos más despacio. Entonces, fíjense que tenemos dos tramos, ¿no? Esos dos tramos tienen la misma distancia de recorrido, ¿no? Pero en el primer tramo, que tenemos una distancia B que no sabemos, ese espacio lo recorrió en 8 segundos, de acuerdo a lo que da acá, ¿no? Luego dice aumenta su velocidad en 8 metros por segundo. Entonces, en este segundo tramo, la velocidad con la que ha recorrido este segundo tramo es esta velocidad que no conocemos más 8. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora, el dato que nos da aquí es que dice de que esa misma distancia a esta velocidad que fue incrementada en 8 metros por segundo, la recorrió en 7 segundos. En 7 segundos. ¿Comprende, no? Entonces aquí vamos a hacer una diferencia de tramo, ¿ya? Entonces en el tramo 1, no tramo 1, tramo AB, pongámosle. En el tramo AB, ¿qué datos tenemos? Tenemos una velocidad a la que iba que no conocemos, ¿no? Luego tenemos la distancia que recorrió. La distancia que recorrió, que es igual a E. El tiempo que tardó en recorrer, que es igual a 8 segundos. Esto lógicamente está en metros, ¿no? Y la velocidad me dice en metros por segundo. ¿Sí? En el otro tramo, en el tramo BC, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad también que nos da, que es la anterior más 8 segundos. Nuestra velocidad va a ser igual a... A ver, acá pongámosle, como esto no sabemos, le vamos a poner que es X. ¿Ya? Como quería yo hacerlo al comienzo. Tenemos la velocidad que no conocemos que es X, tenemos la distancia que tampoco la conocemos, pero nos dice que es E. Y lo importante es que nos dice que es igual al segundo tramo. Entonces, la velocidad acá que tengo en el segundo tramo va a ser, como ve X, va a ser X más 8 metros por segundo, ¿no? Entonces, esa es mi velocidad en el segundo tramo. ¿Cuál es la distancia que recorrió en el segundo tramo? Es la misma. Es igual a E. El tiempo que tardó en recorrer es igual a 7 segundos. Ahora, ¿qué es lo que tengo igual en los tramos? Yo fíjense que es la distancia. La distancia para ambos es igual. Es lo mismo. Por lo tanto,
En el tramo AB yo puedo, de acuerdo a esto, que es despejado, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y como quiero yo encontrar la velocidad y tengo el tiempo, entonces despejo la distancia porque es igual a la otra. Entonces aquí voy a tener de que el espacio este que he recorrido en este tramo va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Pero mi velocidad es X por el tiempo, que es 8. Por lo tanto, este espacio de aquí es igual a 8X. ¿No? Ahora, si yo quiero determinar mi espacio o mi distancia en este tramo, mi distancia, que es E, es igual a la velocidad de este tramo, que es X más 8, por el tiempo, que es 7. ¿Sí? Entonces aquí me da que este E es igual a 7X más 7 por 8, 56. Y como estos dos son iguales, igualando acá 1 y 2, porque eso es lo que nos dice, fíjense, recorriendo la misma distancia, o sea, significa que las dos distancias son iguales, por eso le he puesto E a los dos. Entonces voy a tener que 8X es igual a 7X más 56. Por lo tanto, 8X menos 7X me da X igual a 56 metros por segundo. Y X es mi velocidad, fíjense. Entonces esto va a ser igual a B. ¿Comprendieron, no? Sí. Sí. Ya. Entonces vamos a avanzar lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto se abrevia así, MRV. Y se tiene esta situación acá. La aceleración es una magnitud física vectorial que mide los cambios de velocidad que experimenta el móvil con respecto al tiempo. Fíjense de que en el anterior movimiento que vimos, movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Significaba que la velocidad era constante y la aceleración era cero. No había incremento en la velocidad. Sin embargo, acá en este tipo de movimiento, vamos a ver de que la velocidad experimenta una modificación, un cambio, ¿no? Puede ser de que aumente la velocidad o puede ser que disminuya por efecto de la aceleración. Ahora, en este tipo de movimiento, la aceleración se toma como constante, ¿ya? Hay un valor de la aceleración, pero que es igual el valor de esa aceleración a lo largo de toda la trayectoria o de todo el movimiento de ese móvil, ¿ya? Y se define la aceleración como el incremento, o mejor dicho, La se variación de la define como la diferencia de velocidades con respecto al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, fíjense de que en este objeto de aquí, que tenía una velocidad inicial primero y luego una velocidad final, que la recorrió en este tiempo de acá, de aquí a acá, cambió de esta velocidad inicial a esta velocidad final, la velocidad. Lógicamente que también aquí ha habido un espacio entre medio que se ha recorrido de un punto al otro, ¿no?
pero como estamos definiendo la aceleración, definimos como la velocidad final menos la velocidad final en el tiempo, la velocidad inicial en el tiempo que transcurrió desde que cambió de esta velocidad a esta otra. ¿Ya? Entonces fíjense aquí de que la velocidad inicial está en metros por segundo, la velocidad final en metros por segundo también, el t, que es el intervalo de tiempo en segundo, y la aceleración es su unidad metro segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la velocidad es metro segundo y el tiempo es segundo, entonces por eso queda metro segundo cuadrado, la aceleración. Observación dice, un movimiento es acelerado si la aceleración tiene la misma dirección, la aceleración tiene la misma dirección de la velocidad. El movimiento es acelerado, ¿qué significa eso? Que la rapidez aumenta, ¿ya? Luego hay un movimiento desacelerado también. ¿Qué ocurre cuando la aceleración tiene una dirección y la velocidad tiene una dirección opuesta a la aceleración? Es como que vaya frenando. Si yo voy en un auto, por ejemplo, y voy aumentando su velocidad, estoy acelerando, ¿no? Y si voy en un auto y estoy frenando, está desacelerando ese auto, ¿no? Su velocidad disminuye cuando es el movimiento acelerado. Significa que la aceleración va en una dirección y que la velocidad va en otra dirección. Aquí, esto es en síntesis lo que pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense de que nos dice de que la aceleración es constante a lo largo de todo el recorrido. En todo el tiempo que tarda, la aceleración va a ser la misma. No va a variar esa aceleración. Sin embargo, la velocidad sí varía. ¿Ya? La velocidad varía. Y las fórmulas que tenemos nosotros para poder determinar este tipo de movimiento es esta de acá, por ejemplo, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué se ponen estos dos signos aquí? Aquí fíjense que tenemos el más y el menos. No es que los dos lo usemos al mismo tiempo. Vamos a usar el signo más cuando esté aumentando la velocidad, ¿no? O sea que está acelerando, significa. Y vamos a usar el signo menos cuando esté desacelerando, ¿ya? Cuando la velocidad esté disminuyendo en relación a la inicial que se dio. Luego tenemos también esta otra fórmula para determinar la distancia, en donde nos dice que es la velocidad inicial por el tiempo que se ha tardado, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Hay otra fórmula también, fíjense, que nos define en base a la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y la distancia. Y aquí tenemos la distancia cuando tenemos un promedio de velocidades y se ha recorrido en un determinado tiempo. Entonces utilizamos también esta fórmula. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4 fórmulas. Vamos a ver, de acuerdo a los ejercicios que se presenten, yo les voy a mostrar otra fórmula que no está incluida aquí. Ahora, de acuerdo a los gráficos, fíjense, cuando tenemos un movimiento acelerado, este es el gráfico de la posición con el tiempo. ¿Qué significa? El espacio que se ha recorrido en función del tiempo. La aceleración, al ser positiva, nos hace un gráfico, fíjense, parabólico, ¿ya? ¿Por qué se hace parabólico esto? Porque si nosotros observamos, fíjense, ¿no? Aquí esta distancia de acá, que es la posición que nos da en función del tiempo, fíjense de que el tiempo está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando tenemos una ecuación que está elevada al cuadrado, la incógnita, significa que es una parábola, ¿no? Y en este caso, cuando incrementa la velocidad, la parábola, fíjense que tenemos que es positiva el tiempo, entonces la parábola abre hacia abajo, ¿no?
Y cuando es negativa, la ecuación de la parábola, la ecuación esa, cuando tenemos que el exponente al cuadrado es negativo, esa variable, entonces tenemos una curva convexa, ¿no? Que abre hacia abajo. Por eso es que, en este caso, fíjense, la parábola abre hacia abajo, hacia arriba, y en el otro caso, cuando hay una aceleración negativa o desaceleración, la parábola abre hacia abajo. ¿Ya? Luego vamos a ver de que siempre que analicemos nosotros este movimiento rectilíneo uniforme, vamos a estar en esta situación de aquí, de que la aceleración es constante, fíjense. Aquí la aceleración la definimos como positiva, a sub 0, ¿no? En un determinado tiempo siempre va a ser la misma aceleración. O en su defecto, fíjense aquí, entonces, conforme va pasando el tiempo, si es que hay aceleración, para una aceleración mayor a 0, fíjense, aquí tenemos que la aceleración está por encima del 0 en este gráfico de aceleración-tiempo, entonces tenemos una aceleración positiva y por lo tanto la velocidad, fíjense que estaba inicialmente aquí, va a ir incrementándose conforme conforme va la aceleración, conforme se está acelerando, esto va a ir aumentando. Y cuando tenemos una aceleración negativa, como en este caso, fíjense, para una aceleración menor a 0, entonces si teníamos una velocidad inicial, va a ir bajando la velocidad conforme avanza el tiempo de acuerdo a una velocidad, una aceleración menor a 0. También fíjense de que si yo hago mi gráfica velocidad-tiempo, el área bajo la curva es el espacio que se ha recorrido. Todo esto, este área que tengo de amarillo aquí, va a ser la distancia que recorrió, ¿no? En un determinado tiempo y con una velocidad que va variando. Ahora, aquí tenemos las mismas fórmulas que habíamos visto antes, ¿no? Solamente de que aquí, fíjense, nos hace notar de que cuando no tengamos distancia nosotros, entre los datos que nos da el ejercicio, vamos a aplicar esta fórmula. Si no tenemos aceleración, vamos a aplicar esta fórmula. Si no tenemos velocidad final, vamos a aplicar esta fórmula. Y si no tenemos tiempo, vamos a aplicar esta fórmula de acá. ¿Ya? Y aquí nos dice por qué el signo, ¿no? Fíjense que cuando es positivo, la rapidez aumenta y cuando es negativa, la rapidez disminuye. Entonces, en base a eso, no vamos a hacer estos 7 ejercicios, vamos a hacer lo que nos dé el tiempo de hacer. Ustedes me dirán cuáles ejercicios quieren hacer acá. ¿Los impares o los pares? Esta vez tocan los impares. Los impares impares. porque son más, ¿no? Ya sacaron sus cálculos ustedes, ¿no? Veo el par que es más difícil. ¿Cómo sabe, Inge? Ya sacaron que, a ver, los impares son 1, 2, 3, 4. Y los pares son 3 nomás, ¿no? Miren que son violentos. ¿Cómo para eso son buenos para hacer sus cálculos, no? Para eso somos al pique, ¿no? Para eso son veloces, carajo. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Del 1, el 3, el 5 y el 7, entonces, ¿ya? Ahí está el 1. Le vamos a dar un poquito más de...
Entonces acá me dice un conductor ve de un tren, ve un árbol atravesado en la vía a una distancia de 120 metros. ¿En cuánto tiempo, con desaceleración uniforme, se detiene el tren justo delante del árbol si va a 30 metros por segundo? Dice. Entonces vamos a ver de qué los datos que tenemos aquí son los siguientes. Acá dice el conductor de un tren ve un árbol atravesado en la vía a una distancia de 120 metros, ¿no? Entonces tenemos una distancia que es igual a 120 metros. ¿En cuánto tiempo? Dice. ¿En cuánto tiempo? Significa de que nos está preguntando el tiempo. No sabemos esto. Con desaceleración uniforme, dice. O sea que tengo que frenar, va a desacelerar. La aceleración no la conozco, fíjense. No la conozco. Se detiene el tren justo delante del árbol, dice. Si va a una velocidad de 30 metros por segundo, entonces la velocidad con la que va el tren es igual a 30 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si hacemos nuestro esquema nosotros aquí, vamos a ver de que aquí está yendo el tren. Ahí tiene el otro vagón. El otro vagón. Y así sucesivamente, y está humeando acá el tren. ¿A cuánto va ese tren? Como está tomando esta distancia de acá, desde aquí, hasta que acabe su árbol, su tronco, su arbolango, acá en la riel, ¿cómo habrá crecido ese árbol ahí? ¿No? Y nos dice que la distancia que hay de aquí hasta acá, esa distancia es igual a 120 metros. ¿No? Entonces, como es el inicio de este recorrido desde que lo ve, a esta velocidad le vamos a llamar nosotros velocidad inicial. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Este dato lo tengo. Y esta velocidad tiene este sentido, fíjense. Tiene este sentido la velocidad. ¿No? Ahora lo que me pide es el tiempo que va a tardar este en detenerse aquí. Ahí va a tener que frenar el tren. O sea, tiene este tiempo para frenar. Este tiempo de aquí, yo no sé cuánto es. ¿No? Pero ¿qué dato implícito tengo acá? Fíjense qué dato implícito tengo aquí. Si el tren que tenía una velocidad que era de 30 metros por segundo, ¿no? Llegó hasta aquí y se detuvo, ¿cuál es la velocidad que tenía acá? 0. ¿Ah? 0. Ahí ya quedó sin velocidad. Si se detuvo aquí el tren, entonces su velocidad final 0. va a ser igual a 0, ¿no? 0 metros por segundo.
Aunque no aparece acá, fíjese, al decir que se detiene el tren justo delante del árbol, que se detiene, dice, eso implica de que su velocidad final ya es 0. ¿Comprenden? Sí. Entonces podemos aumentar más ese dato acá. Velocidad final, que es igual a 0 metros por segundo, ¿no? Entonces fíjense que tenemos como dato la distancia, la velocidad inicial y la velocidad final. En las fórmulas que hemos visto, nosotros tenemos para encontrar la aceleración, o en caso que no tengamos alguna de estos datos, podemos utilizar alguna de las fórmulas que hemos visto anteriormente, ¿no? La de sin aceleración. Vamos a volver donde están nuestras fórmulas. Aquí. Ahí. Y podemos ver, fíjense, ¿no? En una no tenemos tiempo, ¿no? Cuando no tenemos tiempo, fíjense, y tenemos estos otros datos, podemos encontrar la aceleración, ¿no? En ninguna, sí, fíjense que no tenemos lo que nos pide es el tiempo, ¿no? ¿Sí? Como nos pide el tiempo, fíjense, entonces esta no la podemos utilizar, ¿no? Ahora, en esta de acá, fíjense, nos pide el tiempo y no tenemos aceleración. En la anterior, ¿tenemos aceleración o no? Entre los datos que nos ha dado. Sí tenemos aceleración en el tren. Ah, no hay aceleración. No hay, sí. Entonces, fíjense de que tenemos que utilizar esta fórmula de acá. Porque nos da la distancia, nos da la velocidad inicial, nos da la velocidad final y podemos determinar el tiempo, que es lo que nos pide, ¿no? Sí, esa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa está bien. Entonces, acá nos dice esa ecuación de que la distancia que yo tengo es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo esto dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces fíjense que tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo distancia, entonces de aquí puedo despejar el tiempo, ¿no? Despejando el tiempo, esto me va a dar que es igual. 2 pasa a multiplicar acá, me va a dar que es 2 veces la distancia, y esta velocidad inicial más la velocidad final pasa a dividir, ¿no? ¿Se cambian? ¿Cómo se cambian? El 2, como digo, de dividir. Ya. Están medio cucarro con los despejes, ¿no? No, yo ahorita lo despejo. Aló. Entonces lo vamos a hacer paso por paso, ¿ya? Fíjense de que, como tengo que despejar el tiempo, yo lo primero que voy a hacer es cambiar esto, ¿ya? Esto de acá lo cambio para acá y esto para acá, ¿ya? Entonces voy a tener velocidad inicial más velocidad final. Esto que pongo acá es lo mismo como que yo haga así y lo divida entre 2, ¿no? Puedo desarrollar el paréntesis entre el numerador y el denominador, ¿no? Por el tiempo, y esto es igual a D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hacer eso o no? Puedo, ¿no? Es como que tenga A igual a B. Para mí esto es A y todo esto es B. Y B también puedo ponerlo como que es igual a A.
Eso es lo que he hecho hasta ahora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Uno ya automáticamente pasa lo que sabe que está multiplicando a un lado, lo pasa a dividir, y lo que está dividiendo lo pasa a multiplicar. Pero, ¿cuál es el criterio en realidad que se usa? ¿Ya? No es que uno cruza nomás y listo. ¿Ya? El criterio que se tiene es el siguiente. Fíjense, si yo esto de acá lo multiplico por 2, esto también lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces aquí, si yo divido 2 entre 2, ¿cuánto me queda? 1, ¿no? Entonces, como lo puedo simplificar, puedo dividir 2 entre 2 y me queda 1, entonces ahí es donde se utiliza la simplificación. ¿Ya? ¿Qué me ha quedado hasta acá? Hasta aquí me ha quedado velocidad inicial más velocidad final. Pero fíjense que al estar esto entre paréntesis me está multiplicando todo al tiempo. Y acá me quedaría 2 por D, 2D. ¿Sí? Como yo quiero que me quede T solamente, entonces aquí todo esto de acá, lo voy a dividir. Si yo divido esta parte, tengo que dividir esta parte también. ¿Entre qué corresponda que lo divida? Lo puedo dividir entre velocidad inicial más velocidad final. ¿No? Lo divido esto y también lo divido esto. ¿Se comprende? Como esto está multiplicando a la t y aquí lo está dividiendo, entonces puedo yo dividir, es como que esto sea, todo esto sea A y esto A, y A entre A me da 1, ¿no? Entonces ahí recién puedo yo ya simplificar esto de acá con este factor de acá. ¿Y qué me queda? Entonces aquí me quedó T solamente, ¿no? Entonces aquí me quedó T. Y esto va a ser igual a 2D dividido entre la velocidad inicial más la velocidad final. ¿Se comprende? Ahora, cuando ya uno, por ejemplo, el concepto es este, ¿ya? Que uno tiene que variar un lado de la ecuación de la misma forma que varía la otra. Por ejemplo, en el primer paso yo multipliqué por 2, ambos lados. ¿Por qué? Porque quería deshacerme del 2 que estaba dividiendo aquí. En un segundo paso dividí entre esto que está entre paréntesis. Aquí no se puede pasar solamente dividir entre b sub 0, por ejemplo, porque entonces la división no nos daría igual, tendríamos que afectar estos dos y esto más. No se puede hacer, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tengo, ya con la práctica que hace esto, ya hemos visto de que la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2, y esto está multiplicando por el tiempo, y esto es igual a D. Entonces ya lo que uno hace en lugar de estar multiplicando, pero sabe que el concepto es este, entonces fíjense de que este 2 de aquí, ¿no? Me está dividiendo a todo esto de acá que tengo acá arriba. Eso indica. Entonces yo puedo quedarme acá con que la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo va a ser, lo paso a multiplicar. 2D. Y ahora, como todo esto está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces T me queda igual a 2D sobre la velocidad inicial más la velocidad final.
¿Sí? Ya uno con la práctica en el despeje ya no es necesario que haga esto, digamos. Pero lo que sí tiene que saber es de que este es el concepto, que uno tiene que variar de la misma forma a ambos lados de la ecuación. Ingeniero, Pero ahí ya se lo directamente uno hace el despeje. ¿Ah? también se lo puede pasar directo nomás, ¿no? Así, para, o sea, digamos, para Una forma, simplificarse. O sea, Claro, una forma más la directa. cuestión es que no se turbe. La cuestión es que no se turbe, fíjense. Lo que tienen que ver ustedes aquí en este caso es tener cuidado, ¿no? De que no vaya a ocurrir, por ejemplo, ustedes de que anoten aquí así, digamos, la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo igual a D, ¿no? Entonces aquí que hagan, digamos así, velocidad inicial más velocidad final por el tiempo igual a 2D, ¿no? Paso el 2 allá. Luego paso el B sub 0, digamos, ¿no? Entonces me va a quedar velocidad final por el tiempo igual a 2D. Esto que está sumando acá me pasa a restar, menos la velocidad inicial. Entonces el tiempo va a ser igual a 2D menos B0 sobre la velocidad final. yo Puede decía, digamos, ocurrir que lo hagan así, ¿no? ah, Esto está mal. y si se lo mueve así de canto nomás, ingeniero, todo lo que está en paréntesis arriba, ahí, digamos, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo eso, digamos, si se lo mueve así de canto para allá debajo de la D, al otro miembro, y quédate nomás. O sea, esto acá, Sí, o sea, de canto, digamos, en paréntesis. usted lo que puede hacer aquí, por ejemplo, es también el tiempo igual a la distancia y todo Sobre- esto lo divide. Sí, sí, ajá. La velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2. Sí. También lo puede hacer, ¿no? Y aquí como tiene 1, entonces aquí va a ser medios con medio y extremos con extremos. Y esto le da 2D sobre velocidad inicial más velocidad final. También lo pueden hacer. ¿No? Otra forma Lo que que tienen que ver si es que esto de acá que está entre paréntesis, la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, todo esto es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2. Pueden separar los paréntesis, ¿no? Y como aquí es un valor que no necesita paréntesis, entonces por eso se queda con 2, ¿ya? Entonces esa es la situación. ¿Ya? ¿Puedo borrarlo ya eso? Sí, sí, bórrelo, no hay dinero. Ya. Quedó claro, ¿no? Sí. No, pues, compañero, entonces tendría yo que pasar a álgebra con ustedes todavía y eso ya no corresponde a la materia de física. Aquí se supone que ustedes deberían ya manejar bien la cuestión de los despejes. Se supone. Pero como no tienen problema, por eso yo repaso un poco de acuerdo a las fórmulas que salen, ¿no? De acuerdo a las fórmulas que salen, yo les puedo ayudar a hacer el despeje, ¿no? Pero ya para que ustedes practiquen, ustedes pueden ver en el Baldor por ahí, lo pueden bajar en línea. En todas partes hay él. Entonces aquí ya vimos de que el tiempo despejado ya me daba que era 2D sobre la velocidad inicial más la velocidad final, ¿no? Entonces aquí ya tengo los datos, fíjense, ¿no? Como acá me pide en cuánto tiempo, dice, con desaceleración uniforme se detiene el tren, aquí yo no preciso encontrar la aceleración o la desaceleración. Lo único que me pide es que encuentre el tiempo. Entonces aquí ya reemplazo de acuerdo a los datos que tengo. 2 por ¿cuál es la distancia que recorrió? 120 metros. Dividido entre la velocidad inicial que es 30 metros por segundo más la velocidad final que es 0 metros por segundo.
Entonces esto me da 2 por 120 me da 240 metros dividido 30 metros por segundo. ¿Ya? Aquí fíjense de que las unidades que tengo es metro. Lógicamente que este metro está dividido entre 1 acá y luego está metro por segundo, ¿no? Aquí tengo yo que medios con medio y extremos con extremos me va a quedar metro por segundo dividido metro por 1, que es metro. Eso tienen que ustedes manejar también el asunto de las unidades, de manera que si yo divido metro entre metro, me va a quedar solamente segundo, ¿no? Entonces está bien porque el tiempo que yo estoy tomando, ¿no? Su unidad es el segundo. Pero ahí también Entonces, se puede simplificar metro con metro. ¿En dónde? Claro, Ahí donde ustedes con la dice- práctica, sin necesidad que hagan esto de acá, lo pueden hacer, ¿no? Pueden ingeniero, simplificar. sí, Fíjense eso de quería que yo acá, mencionar. si simplifican este de aquí con este de acá, el segundo, ¿dónde les queda? ¿Ah? Lo que les quiero mostrar es yo que para que el segundo vaya arriba, es esto lo que se está haciendo. Que si ustedes tienen, por ejemplo, A sobre B dividido C sobre D, esto es lo mismo que tengan A por B sobre B por C. A ver, A por D, A por D dividido B por C. ¿No? Es lo mismo esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí les queda 240 dividido 30, 0 se va con 0, 24 dividido 3, 8, ¿no? 8. Entonces me queda esto es 8 segundos. Y esa es la respuesta a este problema. Ahora, si ustedes quieren encontrar la aceleración, lógicamente que pueden encontrar la aceleración, ¿no? En base a otra fórmula ya en donde tienen la aceleración, como ya tienen todos los otros datos, entonces ya la encuentran la aceleración sin problema, ¿no? Tienen, por ejemplo, una fórmula que dice la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo. Fíjense que como está disminuyendo la velocidad, entonces le van a poner menos, ¿no? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como ya tienen el tiempo y la velocidad inicial la tienen, entonces despejan la aceleración y pueden encontrar la aceleración. Pero lo más lógico es que empleen una fórmula en donde haya la aceleración, donde yo tengo la velocidad final al cuadrado, creo que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Eso está bien? Sí, Está bien. igual. Entonces esta es otra fórmula, fíjense, en Se le donde coloca, sin emplear el tiempo que yo he encontrado, puedo despejar la aceleración para, en base a los datos que tenía inicialmente, poder encontrar la aceleración. ¿No? Sí, Eso ya lo dejo para ustedes. Con cualquiera de las dos fórmulas que utilicen van a encontrar el mismo resultado. ¿Ya? Bien, veamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, encontraremos la aceleración. Ya. Primero, ¿con cuál de estos dos quieren encontrar la aceleración? sería con la D igual a la velocidad por el tiempo menos un medio ¿Con esta? a sobre. Entonces aquí vamos a despejarlo primero todo esto, ¿ya? Igual, como quiero despejar la aceleración, la voy a pasar toda mi ecuación acá, ¿no? La velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, esto va a ser igual a D.
La aceleración, fíjense que tengo aquí, ¿no? Entonces, todo este término que está sumando, lo puedo pasar a restar acá. Entonces, me va a quedar menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, va a ser igual a D menos la velocidad inicial por el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Como yo quiero quitar este menos de aquí, entonces puedo multiplicar ambos términos de la ecuación por -1. ¿No? No me va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos términos los estoy multiplicando por -1. -1 por -1 me da +1. Entonces va a quedar acá 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. -1 por 1 me queda menos D, ¿no? Y -1 por menos velocidad inicial por el tiempo me va a quedar más velocidad inicial por el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora fíjense de que todo esto de acá, si yo quiero afectarlo con lo que está en este lado de acá, esto debería quedar así entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si este paso a multiplicar, me va a multiplicar a todo. Entonces acá va a quedar a t al cuadrado igual a 2 por... Para que esté el primero el positivo lo voy a cambiar, ¿no? Ya saben ustedes que la suma es asociativa, conmutativa, ¿no? Que se puede cambiar. Entonces aquí vamos a tener que esto es 2 por la velocidad inicial por el tiempo menos la distancia, ¿no? Y como quiero aceleración, entonces todo este t cuadrado puedo pasar a... Va a ser igual a 2 por la velocidad inicial por el tiempo menos la distancia es igual a dividido entre t al cuadrado. ¿Listo? Ahora ustedes lo que estamos haciendo aquí es practicando el despeje, ¿no? Practicando el despeje. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen estos datos ya, tienen número, al reemplazarlo por número siempre le va a salir más fácil, ¿no? Sí, pero lo que quiero es que aprendan el despeje. Entonces aquí ya reemplazo. La aceleración acá va a ser igual a 2. ¿Cuánto es la velocidad inicial que me dio? El dato. Tengo 30 metros por segundo, ¿no? Multiplico a 30 por el tiempo que saqué fue 8 menos la distancia que me da es de 120 y todo esto está dividido entre 8 al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan acá, ¿no? Las unidades que es importante verificar. Aquí tengo 30 metros por segundo, entonces eso es velocidad, metros por segundo. Tengo el tiempo que es segundo, ¿no? Por segundo. Menos 120 que es metro. Entonces aquí voy a tener de que segundos con segundos se va y me queda la unidad en metro, ¿no? No es que se restan las unidades metro menos metro, ¿no? Lo que se resta es el valor que tengo acá y se mantiene la unidad en metro. Y como acá tengo t al cuadrado, entonces esto me va a quedar metro segundo al cuadrado. Y esa es la unidad de la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da este valor a ustedes de la aceleración? Ocho por 3, 24, 240, menos 120 da 120. Por 2, 240 dividido 64. ¿Cuánto da? $3.75.
3.75 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración. Ahora, ¿ustedes cómo lo pueden hacer más fácil esto sin necesidad de estar despejando? ¿No? Fíjense de que aquí ya tienen ustedes la velocidad inicial, ¿cuánto es? 30. ¿No? Por el tiempo que tienen, que es 8. Menos 1/2 de la aceleración por el tiempo, que es 8 al cuadrado. Y esto es igual a 120, que es la distancia, ¿no? 8 por 3, 24, da 240. Menos 8 por 8, 64. 64 dividido entre 2A igual a 120, ¿no? Aquí le da 240 menos 64 dividido entre 2 es 32A igual a 120. Entonces, este que está negativo lo pasan como positivo acá. Y el otro que está negativo, positivo, lo pasan como negativo. Entonces va a quedar 240 menos 120 va a ser igual a 32A. No, no es 32, ¿no? Sí, 32, ¿no? 32A. 240 menos 120 da 120. Igual a 32A. Entonces, 120 dividido entre 32 le va a dar igual a A. ¿Y eso cuánto da? 3 puntos. ¿Ah? 375 igual a A, ¿no? Que es lo mismo que hemos sacado. ¿Sí? Lógicamente que para ustedes, si no quieren practicar el despeje, ¿no? Lo que pueden hacer es hacer las operaciones previas, digamos, de acuerdo a los datos que tienen. Y ahora, para que verifiquemos con esta otra de acá, fíjense de que aquí despejando yo la aceleración, lo voy a hacer rápido esto. Esto que está negativo pasa como positivo acá. Y este que está como positivo pasa como negativo. Entonces me va a dar 2AD igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración va a ser velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado dividido 2 veces la distancia. Entonces mi aceleración aquí va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Tengo 30 metros al cuadrado, ¿no? 30 metros por segundo al cuadrado. Menos la velocidad final, que es 0 al cuadrado, sobre 2 por la distancia, que es 120. Entonces la aceleración me va a dar igual 3 por 3, 9, 900 dividido 240, ¿no? 2 por 120, 240. ¿Y eso cuánto da? 3.75. 3.75 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, de las fórmulas que ustedes empleen, de cualquiera, fíjense de que con los datos tienen que dar lo mismo, ¿no? Bien, ¿cuál ejercicio es este? ¿El primero recién? Pues el primero. Bien, ¿alguna pregunta? No. Ingeniero, ahí cuando dice desaceleración, o sea, se refiere, digamos, a, o sea, ese valor que sacó de aceleración, pero al aplicarlo, digamos, va a salir con negativo, ¿no? O sea, en esa fórmula. La aceleración esta, ¿no? Ajá. La aceleración, fíjense, aquí es como que salga positiva, ¿no? No sale menos. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo empleé el menos acá. Bueno. ¿Ya? Si yo pongo la distancia como tiene que ser con el más acá, entonces la aceleración me va a dar negativa. Yo estoy asumiendo ya de que es una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque de tener una determinada velocidad, ha ido disminuyendo mi velocidad. ¿Ya?
Eso más que todo es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? De que si la velocidad disminuye, entonces hay una desaceleración. El valor que yo saque, ¿no? Es para que esta velocidad vaya disminuyendo. ¿Se comprende? Solamente creo las 3 de ahí y la otra no. ¿Perdón? No, disculpe, Pregúntese. ingeniero. La disculpo. Yo no. Ya, entonces veamos el otro ejercicio, el número 3, ¿ya? Vamos a compartir el ejercicio. El ejercicio 3. Ese. Un avión triplica su velocidad, dice, después de haber volado 24 metros en 6 segundos. Hallar su aceleración. Ahí se ve mejor, ¿no? Bien, un avión triplica su... Otro avión es este, por si acaso, no es el anterior, ¿ya? Es otro avión. Un avión triplica su velocidad, dice, después de haber volado 24 metros en 6 segundos. Hallar su aceleración. Bien. Entonces aquí vamos a ver de que tenemos un avión que está volando, ¿no? Y tiene sus alitas así, ¿no? Así. Digamos que ese sea nuestro jet Boeing. Entonces, acá nos da una distancia, fíjense, de que suponiendo que esa distancia se toma desde la mitad del avión hasta la otra mitad del avión, pongámoslo así, también este avión más rápido, ¿no? Entonces dice que de aquí a acá ha recorrido una distancia igual a 24 metros, ¿no? ¿En qué tiempo lo ha hecho esto? En un tiempo igual a 6 segundos. Aquí tenía una velocidad que no sabemos cuál es. Pongámosle que es X. Porque no dice, no nos dice que su velocidad inicial aquí es 0. Aquí nos dice que tiene una velocidad, pero que no sabemos cuál es. ¿No? Aquí esta es la velocidad 1. Luego dice, triplica su velocidad después de haber volado 26 metros. Voló una distancia de 26 metros en un tiempo de 7 segundos. Entonces su velocidad 2 acá va a ser igual a ¿cuánto? Si triplica su velocidad, va a ser a 3x, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar su aceleración. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una velocidad inicial, tenemos una velocidad final, tenemos el tiempo y tenemos la distancia. Y nos pide la aceleración. ¿No? Pero fíjense de que ni la velocidad inicial ni la velocidad final la tenemos. Y aquí nos pide la aceleración. Esto es igual a 24 metros. Esto es igual a 6 segundos. ¿No? Pero si ustedes se fijan aquí entre la velocidad inicial y la velocidad final, tenemos para ambos una sola incógnita. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vean ustedes adecuada para
determinar cuál es la aceleración. Díctenmela si quieren, para que vamos anotando acá qué fórmulas creen. No hay ninguna que tengamos que no involucre por lo menos una velocidad, ¿no? Sería la de sin tiempo. Fíjense. Entonces vamos a ver de que tenemos que aplicar dos fórmulas. A ver, de todas maneras, díctenme, quiero que ustedes me ayuden. Esta velocidad inicial para mí es igual a X y esto es igual a 3X. ¿Cuáles son las fórmulas que tenemos? Tengo una fórmula de la distancia que me dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Tengo otra fórmula que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Tengo otra que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Y la otra que tengo es de que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo, ¿no? Sería la de... No sé si ese es el orden, pero esas son las 4 que tenemos hasta ahora. No sería la del... Aquí fíjense cuál es el problema que tenemos, ¿no? Que no tenemos como dato ninguna velocidad. Pero ambas velocidades están en función de esta variable X. Tanto la velocidad inicial como la velocidad final, le vamos a poner así porque así las conocemos, ¿no? Tienen la misma variable. Por lo tanto, nosotros encontrando una en función de esta variable y la otra en función de esta variable también, vamos a ver de que igualando las variables podemos encontrar la aceleración. ¿Ya? Para eso, aquí podemos hacerlo con cualquiera de estas fórmulas, fíjense. Aquí, para despejar la velocidad inicial, en función de la distancia y el tiempo que tenemos, podemos hacerlo. Podemos hacer y va a estar en función de la otra, ¿no? Entonces, como estas dos fórmulas están en función de esta misma variable, aquí podemos despejar en base a esta fórmula de acá. Fíjense que si empleamos esta, podemos solucionar el problema, ¿no? Aquí fíjense de que mi distancia va a ser igual a ¿cuánto? La velocidad inicial para mí, ¿cuánto vale? X, ¿no? Entonces va a ser X más la velocidad final, ¿cuánto vale? 3X, ¿no?
más 3x dividido entre 2 por el tiempo, ¿no? Todo esto lo voy a pasar al otro lado. 3x más x, ¿cuánto me da? Debe ser igual a 4x dividido 2 por el tiempo. 4 dividido 2 me queda 2x por el tiempo. Como quiero quedarme con x, me va a quedar de que la distancia sobre 2 veces el tiempo me va a dar que es igual a x. ¿No? Aquí lo cambio, x va a ser igual a la distancia sobre 2 veces el tiempo, por lo tanto x va a ser, la distancia es 24, sobre 2 por el tiempo que es 6. Entonces esto es 24 dividido 12 y esto me da 2, ¿no? Por lo tanto, esta velocidad que tengo yo es igual a 2 metros por segundo. En primer lugar, ¿no? Pero no me dice la velocidad, me dice la aceleración. Entonces ya yo puedo, aquí fíjense, de que esta velocidad que encontré aquí, en lugar de ser x ya va a ser 2 metros por segundo. Esta velocidad es 2 metros por segundo. ¿Okay? ¿Y esta de acá cuánto sería? 3 por 2 sería 6 metros por segundo, ¿no? Esta de aquí ya sería para mí 6 metros por segundo. Igual, esto sería igual a 2 metros por segundo. Y esto sería igual a 6 metros por segundo. Fíjense que ya tengo todos los datos. Así que es indiferente con cualquier fórmula que tenga yo la aceleración. Con cualquier fórmula que tenga la aceleración, yo puedo aplicar porque tengo ya todos los otros datos. Aquí despejando la aceleración, fíjense que tengo de datos ya la distancia, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, ¿no? Entonces puedo tranquilamente encontrar la aceleración. Pero la más fácil, fíjense que es esta de acá, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta de aquí que voy a emplear de acá, que es la más sencilla, la voy a poner acá. ¿El avión está aumentando de velocidad o está disminuyendo? Está aumentando, ¿no? Entonces, la fórmula que voy a emplear va a ser la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como tengo que despejar la aceleración, entonces la aceleración para mí va a ser esto, lo mantengo positivo y este pasa a dividir acá, a restar mejor. Entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial y la t que estaba multiplicando la paso a dividir. Y esto va a ser igual a la velocidad final que saqué fue 6. La velocidad inicial fue 2. Y el tiempo fue 6 segundos, ¿no? Entonces esto me da a dar 4 sextos, lo que me da que es igual a 2 tercios. ¿Y esto cuánto da? 20 dividido 3, 0,6 por 3, 18. 0,6667 más o menos, ¿no? Sí, si lo hacemos Sí, con 4 sí, 0,6667. metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Entonces, esa es la aceleración que empleamos para pasar
de esta velocidad a esta velocidad que triplicó su. ¿Alguna pregunta? Ahí está todo el ejercicio. Ingeniero, ¿será que por favor le puede dar así una repasada así encima, así general, a lo rápido, más o menos? Se me apagó mi celular hace ratito justo cuando estaba empezando. Y ahorita recién entré. Más o menos cómo es la cosa. Acá dice este ejercicio de que este avión, ¿no? Que lleva una determinada velocidad, pero no se sabe cuánto es, ¿no? Dice que después de haber volado 24 metros, Ya. haber volado una distancia de 24 metros, durante un tiempo de 6 segundos, Ujú. triplica su velocidad, Ya. ¿ya? Entonces aquí hemos nombrado nosotros de que a la velocidad inicial le hemos llamado X, y como la velocidad después de 6 segundos y de haber recorrido una distancia de 24 metros, la triplica, entonces por eso le pusimos 3X. ¿Ya? Como las velocidades acá están en función de una sola variable, fíjate, de X acá, entonces empleamos esta fórmula de aquí, que nos dice que la distancia que recorre es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Como tenemos acá estas velocidades, entonces sé que la velocidad inicial es X, la velocidad final es 3X, divido entre 2 y lo multiplico por el tiempo. X más 3X me da 4X, dividido entre 2 por el tiempo. 4 dividido 2 me da 2X por T, y esta X que despejo es mi velocidad, esta inicial que tenía aquí. Y esa me da que es 2 metros por segundo. Es 2 metros por segundo. Entonces la velocidad final, que era 3X, lo multiplico por 3 y me da 6 metros por segundo. Entonces ya lo reemplacé aquí, eso. Y como me pide la aceleración, ya de todas las fórmulas que tengo, donde hay aceleración, tengo todos los datos. Puedo sacar la aceleración con esta fórmula, con esta, pero lo más sencillo es sacar con esta otra de acá. ¿No? Despejando ahí la aceleración, saco ese valor. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ahí está, captado. Bien, entonces vamos con el otro ejercicio. El número 5. Ingeniero, ¿qué consejos nos da Sí. para que podamos aprender más rápido física? Lo primero que tienen que hacer ustedes es los ejercicios esos que le di de matemática, ¿los resolvieron? El primer práctico, el primero siempre, ¿ese? Ajá, ese mismo. Sí. Donde tienen ustedes ahí para sumar quebrado, luego tienen ecuaciones para despejar, luego tienen trabajos de álgebra también ahí para factorizar, todo eso lo han hecho, ¿o no? Sí, Porque ingeniero. básicamente, si ustedes se fijan, ¿no? Una vez que interpreta uno la parte física, lo demás es operaciones matemáticas que realiza. ¿Qué les puedo yo decir? De que con una calculadora científica que tengan, aprendan a manejarla bien esa calculadora, a ver cuál es el procedimiento para hacer sumas, restas, productos, divisiones, sin que les dé un resultado diferente, ¿no? Porque también tiene su lógica, y eso yo les he
subido también para que ustedes practiquen lo que se denomina pendas, ¿no? Primero los paréntesis, después los exponentes, después la multiplicación, la división, después la adición y la sustracción, ¿no? Todo eso que les he subido es para que practiquen. Ahora, lo que yo no puedo hacer es aprender por ustedes, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Y ustedes tienen que ver de que en lo que les cuesta algo, tienen que buscar la forma de aprenderlo, de practicarlo. Si les resulta complicado despejar ecuaciones, entonces tienen que buscar, ¿no? En internet ustedes entran, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a terminar la clase aquí, ¿ya? Les voy a indicar cómo pueden hacer ustedes para investigar algunos casos. ¿Qué quieren investigar? Se despeja al 100%. ¿Ah? Ya, entonces fíjense que yo me voy a... me voy a ir al Google. Voy a cerrar todo. Acá tengo yo el curso de nosotros. Lo voy a cerrar el curso de física. Voy a cerrar esto. Aceptar. Ya. Me voy a ir al Google Chrome. Lo voy a comprar. ¿Ustedes qué quieren investigar? Despeje, ¿no? Entonces le ponen aprender a despejar ecuaciones o fórmulas. Ya. Aquí aprender a despejar ecuaciones de física, mire, sale, ¿no? ¿Cómo aprender a despejar fórmulas en física? Ya directamente está direccionado a lo que estamos viendo nosotros, fíjense, ¿no? Entonces aquí vamos a darle aprender a despejar ecuaciones de física. Listo. Me apareció aquí, fíjense, si ustedes quieren, acá arriba dice ver video, ver imágenes o noticias. Lo más lógico es que vea yo videos, como las que están acá, por ejemplo. Despeje de fórmulas en física. Cómo despejar una variable. Cómo despejar fórmulas. Despejar fórmulas de física. ¿Cuál de estos 4 quieren ver? Este de aquí que es más corto. ¿Ya? Despeje de fórmulas de física. Nivel básico, dice. 5 ejercicios. ¿Le dan ahí? Nivel básico. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 1. En esta fórmula hay que despejar la variable o letra V. El primer paso es identificar en la fórmula dónde se encuentra dicha variable. Volvemos a la fórmula. Y miren, aquí se encuentra. Está como denominador de esta fracción. Ahora bien, para despejar es importante que la variable se encuentre como numerador y sola, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Esto lo conseguimos aplicando operaciones contrarias a los términos que vayamos teniendo en la fórmula. Comencemos. La fracción la copiamos tal como está. 4 sobre V es igual. Copiamos el número 6. Y miren, W está sumando a la fracción donde está la variable. Entonces pasa al otro lado a restar, a hacer la operación contraria. Entonces a W la copiamos como menos W. Ahora, en el lado izquierdo ya tenemos simplemente la fracción con la variable que pretendemos despejar. Esta variable puede pasar al otro lado como numerador. Pero veamos de qué forma. Copiamos el número 4. Es igual. V está dividiendo al número 4. Pasa al otro lado con la operación contraria, es decir, a multiplicar. Escribimos V, abrimos paréntesis y multiplica a estos dos términos. 6 menos W. Una vez que hemos conseguido que V sea el numerador, necesitamos quitar estos paréntesis. Escribimos el número 4 y ahora el paréntesis está multiplicando a V.
pasa al otro lado de la igualdad a dividir al número 4. Así que 4 sobre, copiamos paréntesis, 6 menos W. Y esto es igual simplemente a V. Y listo, hemos terminado con el despeje. Porque miren, la variable ha quedado sola en el numerador sin ningún término al lado. Finalmente podemos invertir, es decir, V es igual a 4 sobre, no hace falta poner los paréntesis, simplemente 6 menos W. Finalizando con el despeje y pasamos al ejercicio número 2. Bien, en esta fórmula que se utiliza. ¿Vieron? ¿Ah? Ahí tienen más ejercicio para practicar. Lo despejo lo más ¿Quieren fácil. más? ¿Quieren más? Lo despejó facilín. Esas son principales. No, entonces fíjense de que cuando ustedes tengan alguna duda, y ahora estas de física, si ustedes quieren algo más básico, ¿no? Entonces también pueden ir a buscar, ¿no? Démosle acá. A ver. ¿Qué es el despeje de una fórmula? Dice. Ahí van a aparecer otras cosas. ¿Cómo despejar fórmulas? Veamos acá. Algo más básico debe ser. Despejar una variable. ¿Están viendo Para eso? entender mejor el tema de despeje hay que hacer ejemplos. Entonces, si nos piden despejar X de esta ecuación, lo que nos están pidiendo es dejar X. ¿Están viendo ese? Sí. Esto es más básico, fíjense. Igual a algo. Sin embargo, para despejar una variable hay que quitar todo lo que no es X en este caso, y para eso se recomienda siempre primero separar por términos. Un término empieza con un signo más o menos, y si el primero o primer número o expresión no tiene signo, se entiende que no es negativo, por lo tanto debe ser positivo. Ahí va a iniciar un término y donde empieza otro signo más o menos, termina e inicia el siguiente. De esta manera nos damos cuenta que el término que tenemos que quitar es más 5. No podemos borrarlo porque estaríamos modificando solamente un lado de la igualdad y por lo tanto para desaparecerlo tendríamos que hacerlo un 0. ¿Y qué se necesita para que un más 5 se haga 0? Aplicar su operación contraria, que sería menos 5. Lo aplicamos en ambos lados de la igualdad y simplificamos. En este caso bajamos la X y 5 menos 5 es 0. Cuando se aplica una operación contraria se indica con esta rayita y en este caso 0 no tiene caso indicarlo. Tenemos el signo igual y del lado derecho tenemos 12 y un menos 5. En este caso 12 menos 5 es 7. ¿Ven? Más básico es. Acá dice, miren esta recomendación. Para hacer los despejes más rápidos, por lo general se omite el paso de escribir las operaciones inversas en ambos lados. ¿Se recuerdan que yo primero hice las operaciones, ¿no? En ese despeje inicial que hicimos, hice las operaciones de multiplicar por 2 ambos términos y después dividir ambos términos por velocidad inicial más velocidad final? No, a eso se refiere. Y aquí dice que se puede omitir, dice eso, para hacerlo rápido, se omite, aunque no se debería. ¿Por qué no se debería? Mientras uno no tenga el concepto claro que lo que está haciendo son operaciones iguales a ambos lados del signo igual, entonces debería hacerlo paso por paso, ¿no? Pero con la práctica uno puede omitirlo y sabe cuándo no tendría que omitir, ¿no? Veamos otro ejercicio. Una vez explicado esto, se entiende que el signo igual es como una frontera, que al pasar un número de un lado a otro o una variable, estaría aplicándose su operación contraria. En esta ecuación, si quiero quitar este menos 5, como está pasando el lado derecho de esta frontera de la igualdad, cambia de operación. En este caso está más 5. Para el caso de tener la variable con un signo negativo, el despeje significa tener la variable con signo positivo, por eso es importante buscar cómo hacerla positiva. Y en este caso es pasarla del lado contrario de la igualdad
Para el caso de un número multiplicando a nuestra variable, la operación contraria sería la división en ambos lados, ya que al dividir un número entre el mismo genera un 1 y 1 por algo es como si no estuviera. Y del otro lado de la igualdad estaría pasando dividiendo con todo y su mismo signo. En el caso de tener un menos 5 que multiplica la variable, con todo y su signo, esto que estaba multiplicando pasa del otro lado de la igualdad a dividir. En el caso de una potencia al cuadrado, es la raíz cuadrada. Cuando usted tenga una raíz cuadrada y del derecho se tiene que elevar al cuadrado lo que se tenga. Y después se dará uno cuenta que no todos los despejes utilizan únicamente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. También existen otro tipo de operaciones o funciones, por ejemplo, las trigonométricas, las trascendentales como logaritmos, entre otras, pero al final el principio es el mismo, conocer la operación o función inversa para poder ir cancelando dichos números o funciones que no me interesen. Una vez explicado todo lo anterior, regresamos a despejar variables. De esta ecuación vamos a despejar la A, B y al último la C. Empecemos con la A. Siempre es importante identificar cuántos términos hay de cada lado de la igualdad y también dónde está la variable que me interesa. En este caso está del lado izquierdo A, del lado derecho no tengo A, así que no hay que preocuparme. Y vamos a separar términos. Empiezo a identificar el primer signo de la izquierda. Si no hay menos, se entiende que es más. Así que empieza el primer término y donde hay un signo más o menos termina e inicia el siguiente término. Y me interesa dejar este solito, así que para cancelar este más B, no puedo borrarlo así, es aplicar la operación contraria en ambos lados. De manera directa, lo que se tiene es, se quita aquí B y se escribe del lado derecho con su operación contraria, que sería la resta. Ahora me estorba este factor 2, que no tiene menos, entiende que es positivo, y por lo tanto, como está multiplicando la operación contraria es la división. Por lo tanto, para dejar A sola implica que del lado derecho de la ecuación estaría dividiendo a todo lo que está aquí, este 2, positivo. Es decir, nos quedó A igual a 3C menos B, todo lo divide este 2. Para el caso de despejar B, ya tenemos identificados los términos. El primero no tiene nada que ver con B, lo quitamos y para quitarlo implica que se aplicó la operación contraria en ambos lados. Si se está sumando aquí, entonces del lado contrario de la igualdad está restando. Y como ya tenemos únicamente el valor de una vez la variable, significa que ya despejamos a B. Para despejarse, se observa que del lado derecho únicamente hay un término, donde está únicamente la variable C, y lo que me estorba es este factor 3, es decir, está multiplicando al 3, y la operación contraria es la división. Por lo tanto, del otro lado donde no está C, va a pasar a dividir todo lo que esté, que sería todo esto, pongo un 3, y del lado derecho ya dejamos la C solita. Igual, si no les gusta que la variable despejada esté del lado derecho, es una igualdad, así que si la volteamos, sigue conservando su igualdad. Despejar la... Bien, jóvenes. Entonces, los que tengan problemas con el despeje, es bueno de que vean estos videos, ¿no? Pongan ustedes lo que quieran aprender. Si quieren videos de fórmulas de física, fíjense que hay también ahí. Si quieren despejes básicos, le pueden poner también. Van a ver que hay más básicos de esto, donde empieza a hacer despejes, donde yo tengo suma y donde tengo resta. Y después va incrementando donde tengo multiplicación y tengo división. Y así conforme van aumentando las operaciones, van aumentando los despejes también, que los pueden aprender de una forma bien sencilla, ¿ya? Van a ver que para cuando toque que ustedes despejen números racionales o con exponentes, ya ahí es más complicada la cosa. Hay unas reglas que se tienen que seguir, ¿no? Pero para lo que son estas fórmulas que tenemos nosotros de física, en esta física básica que estamos entrando, ustedes lo que máximo que van a aprender acá es a despejar una ecuación de segundo grado, despejar la variable, que ustedes la conocen, esa fórmula que dice que ax cuadrado más bx más c igual a 0, es una ecuación de segundo grado, y ahí van a poder aprender, van a despejar ustedes la variable x, que
cuando uno no puede hacer la factorización directa, puede aplicar una fórmula que se denomina la ecuación de segundo grado, en donde esa x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo partido sobre 2a, ¿no? Ustedes se deben, si no la conocen esa fórmula, la tienen que aprender, porque en física hasta ahí es donde máximo vamos a aplicar nosotros en cuanto a lo complicado de lo de P, o de encontrar variables o raíces de solución de una ecuación, ¿no? Eso es lo más complicado que van a ver. ¿Comprenden? Entonces, jóvenes, es a meterle, en su tiempo libre, ustedes que ahora manejan los teléfonos, fíjense de que pueden ingresar directamente a hacer estas investigaciones mientras están escuchando, están mirando el video, ¿no? Tomando un cafecito ahí, se van a dar cuenta, y lógicamente que después tienen que ver la forma de ustedes buscar ejercicios parecidos a los que les han resuelto ahí, y lógicamente hacer los despejes correspondientes, ¿no? Me imagino yo que la mayoría de ustedes que ha estudiado en algún colegio tienen el libro de Baldor también. Ahí hay una infinidad de ejercicios que pueden resolver. Es cuestión de que busquen nomás ahí los adecuados que quieran aprender, ¿no? Y listo. Pero lo que quiero que quede claro es que todo esto es responsabilidad de ustedes, ¿no? Al ir trabajando con los despejes van a ver ustedes de que paulatinamente su mente se va a ir acostumbrando a ese tipo de trabajo. Inclusive los mismos ejercicios de física van a ver ustedes que los van a ir comprendiendo mejor, van a saber analizar. Al ir analizando ustedes cómo se despeja una fórmula, también están aprendiendo, están haciendo trabajar su cerebro para ese tipo de trabajos de análisis, que es lo importante en esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? No, ingeniero. Bueno, entonces yo les recomiendo eso, jóvenes, ¿ya? Ahora, también les recomiendo que los que tengan ya más conocimientos de despeje o de hacer operaciones y demás cosas, ¿no? Lo ayuden a sus compañeros, pues, ¿no? Por eso está el grupo de WhatsApp ahí, ¿no? Pero tienen que poner interés, lógicamente, ¿no? Y para poner interés, yo no veo, por ejemplo, que ustedes hayan estado preguntando, oye, ese ejercicio que dio el profesor el otro día, que no hemos resuelto, alguien lo resolvió, ¿cómo? ¿Ah? Preocúpense, tienen que darse ustedes más apoyo, ¿no? Ayudarse y no sé, pues, ¿no? Es una forma de poder aprender también. Van a darse cuenta ustedes de que el que está enseñando a un compañero, aparte de que le está enseñando a él, está aprendiendo también más, porque está practicando más, ¿no? Entonces, jóvenes, el día viernes vamos a avanzar clase, ¿ya? En el horario de clase que tenemos, creo que es 6:15 o algo así. Sí, Ya, porque tenemos que, yo creo que a partir de hoy vamos a pasar, todos los días que corresponde nuestra clase, vamos a pasar clase porque no nos va a dar el tiempo para avanzar el programa, así que vamos a incrementar los días viernes, a no ser que yo les diga lo contrario, ¿ya? De todas maneras, ahora les voy a pasar estos ejercicios que hemos subido y les voy a pasar la invitación para el viernes. ¿Ok? ¿Alguna consulta? La entrega de los prácticos la tienen que llevar a la dirección de carrera, ¿no? Todos los prácticos que se han avanzado ya dieron el primer parcial, ¿no ve? Todos los prácticos que se pasaron antes de dar el primer parcial, todos esos prácticos los tienen que llevar a la dirección de carrera. Los llevan ustedes numerados, práctico 1, práctico 2, práctico 3, así, en un folder amarillo, ¿no? Con su Nepaco, lo archivan bien ahí y le ponen ahí una carátula, ¿no? O en el mismo archivador le ponen ahí UAGRM, Facultad Politécnica, carrera, construcciones civiles, nombre de ustedes, nombre del alumno y Santa Cruz Bolívar.
Y listo, ¿no? Y le ponen ahí prácticos nomás. Listo. ¿Algo más? Ya, ok, Voy a ingeniero. tener que rehacer yo mis hojas porque están todas chuñadas. Pensé que no lo íbamos a presentar así. Y si lo tenemos en cuaderno anillado, ingeniero. Entonces, ¿cómo lo ha subido? ¿Cómo lo ha subido entonces? Para que yo esté peor todavía con tus monos atados ahí descifrándolo. ¿Ah? Va peor. ¿No? Entonces, ingeniero. vean eso. Sí. Ingeniero, y si lo tenemos en cuaderno anillado. Le sacan fotocopia, pues. Ah, ya bueno. O le arrancan la hoja. Sí, se estaba Le diciendo sacan arrancarla a la hoja y colocarla nomás. Claro que sí, podés hacer eso. Ya, ok, ingeniero. El nombre, por favor, jóvenes, Alejandro Mamani tiene que cambiar su formato. José Carlos Ordanza también. Hay uno que su apellido es Alejandro, no se olvide. Ah, Alejandro. Perdón, Alejandro, otra vez. Tiene que cambiarse el estorbé. apellido, más bien. Lo que pasa es que en otro grupo también tengo otro que apellida Rafael. En cálculo creo que tengo uno que apellida Rafael y me turbé con Alejandro de acá. O sea que ya, listo, Alejandro, disculpa. Cristóbal es tu nombre, ¿no? Bien, entonces José Carlos Ordanza, sí, ese nombre de la charla tiene que cambiar su formato. ¿Estás escuchando, José Carlos? Ingeniero, ya lo estoy cambiando. Ok. Bueno, jóvenes, entonces el viernes nos vemos. ¿Cuál es nuestro horario de clases para el viernes? 6 a 7:45. Comenzamos más antesito. Hay que hacer frío. 6:15, creo, ¿eh? 6:15, ¿no? 6:15 a 7:45. Son 2 horas nomás ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces le voy a subir a las 6:15, ¿ya? Listo, nos vemos entonces el viernes, jóvenes. Que estén bien. Practiquen. Ya saben que tienen que practicar, entonces vayan practicando. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.